salí a correr Et y se oscureció. je Y el lugar sortis donde courir, il faisait déjà noir. yo corro, pues es oscuro, Et ¿verdad? l'endroit où je cours est obscur. Y corría. J'ai couru. Y llegó un punto en que yo dije, Au point que je me suis dit, o sea, yo miraba, digamos, a lo lejos, je regardais au loin, miraba como la luna, puis je regardais o sea, la brillaba. lune qui brillait. Entonces yo decía, Y yo bueno, o sea, disais, tengo que llegar allá. Je dois arriver Y como todo là-bas. estaba oscuro, no se veía nada. Et comme il était Y yo si cerré mis obscur, on ne ojos. pouvait rien voir. J'ai fermé mes yeux. Cerré mis ojos y J'ai corrí fermé con mes los yeux et ojos j'ai cerrados. couru avec les yeux fermés. Y a lo que le decía Dios, dame una palabra. Y Y Dios je me disais au hablaba Seigneur, eso. Me decía, donne-moi une parole. puesto los ojos en Il el m'a autor y dit, consumador de tes la yeux fe. fixés à l'auteur, au No viendo a Créateur. diestra ni a siniestra. Amen. De Porque la muchas foi. veces cuando nosotros Si on regarde à corremos droite la ou à buena gauche, batalla, pendant cuando qu'on court, vamos en el camino, lorsqu'on va dans notre chemin, como costumbre miramos par a los habitude, lados, ¿verdad? on O sea, voit à nos deux caminamos côtés. mirando a nuestro alrededor, ¿no? On regarde autour Para de no nous. caer, no tropezar y todo ello. Pero a mí esa noche Mais se ce me dio soir-là, por... Bueno, tampoco es que corrí todo unos 3 kilómetros ahí corriendo con los ojos cerrados, ¿no? Je n'ai pas Porque couru 3 km avec les yeux se fermés. hubiera pasado algo, ¿no? Pero decidí correr Y unos j'ai 5 décidé minutos, de no sé el courir. tiempo realmente. Je ne sais Y pas mi combien de hermanos, temps. de lo que estaba agotado, Et pendant que je me fatiguais, hermanos, recobré fuerzas. O sea, j'ai reçu de nouvelles corrí forces. como una, no sé si decir como una gacela, pero J'ai yo couru sentí, comme une hermanos, que gazelle, corrí como par si exemple. nunca hubiera corrido. Comme si je n'avais jamais couru. Pero lo emocionante de ello es que Dios ponía esta palabra en Dieu mí, mettait ¿verdad? cette parole en moi. Pero, gloria a Dios, Gloria a enciende y Dieu. corre. Allume et cours. Pero antes de llegar a ello, Et avant d'arriver à cela, primero quiero darles una pequeña introducción. je vais vous donner une petite Estoy introduction. meditando en la palabra de Dios y cuando Dios nos habla acerca de poner los ojos en el autor y consumador de la fe, Lorsque la parole nous Él dit habla de de mettre nos tormentas. yeux vers l'auteur et le ¿Verdad? créateur de la foi, Nosotros, digo, fuimos creados justamente para ello. Fuimos creados para on a été créé obedecerlo a Él. pour obéir Miren, Dieu. Antes de llegar al versículo clave, Et avant même de lire le Dios verset ponía clé, dos cosas. Dios me hablaba mucho sobre las tormentas. Dieu me parlait beaucoup sur les Y realmente tempêtes. vamos a ver un pequeño concepto que yo, Et on va voir un petit que yo concept escribí, ¿no? que j'ai écrit. Pero vamos a abrir, bueno, nuestras Biblias en Jonás On va donc 1:6. ouvrir la Bible dans le livre de Jonas. Gloria a Dios, que Dios hable a través de mí, en verdad, mis hermanos, Que Dieu porque, parle à travers moi. pues, gloria a Dios, no es que sea pastor ni nada de ello, C'est pas pero que je como sois les dije al pasteur comienzo, ou quelque chose. es el llamado que Dios pone, ¿no? C'est l'appel que Y Dieu pienso que fait. si uno sigue los pasos de Jesús, siempre va a haber palabra que Il y aura compartir. toujours la parole de Y Dieu todos à chaque pienso fois que qu'on marche adoramos a dans un ses Dios pas. vivo, a un Dios todopoderoso, a Nous un Dios servons que un Dieu habla, vivant, ¿no? un Dieu tout-puissant qui Y Él parle. pone palabra en Et il nosotros. met la parole en nous. Pero miren, quiero darles una pequeña Et je vais vous introducción. donner une petite introduction. Bueno, los que están parados permanezcan de pie, los Ceux que qui están sont debout, sentados, restez pues, debout. Ceux qui sont assis, pónganse de pie. levez-vous aussi. Como concepto sobre las Le tempestades y concept tormentas. des tempêtes. El concepto son aquellas que causan daño, destruyen el entorno, causando vulnerabilidad C'est y qui détruit, desánimo. qui ruine et qui Muchos hemos apporte pasado le por tormentas, découragement. ¿no? Plusieurs d'entre nous sommes passés par Muchos hemos pasado por desiertos que a tempêtes, veces par uno des dice, désert. bueno, Padre, queremos ver esa luz al final, Señor, Señor, mais o je veux danos voir una la palabra y lumière à la fin. cosas así, ¿verdad? Pero bueno, quiero hablarles Et je veux sobre parler dos personas que Dios me estaba hablando, sur deux y es personnes que Dieu me parlait. Jonás y Jonas Jesús. et Jésus. Bueno, en Jonás 1:6 Dans Jonas 1:6, dice, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no perecemos. Gloria a Dios. Puede tomar asiento, mi hermano. vous pouvez vous Gloria a Dios. asseoir. Si por mí fuera, nos quedáramos parados toda Si la c'était hora. pour moi, on serait debout toute la nuit. Pero miren, mi hermanos, como para darles una introducción Mais juste acerca pour de donner une Jonás. introduction, Jonás, como nuestro hermano Didier, Jonas, comme notre pastor frère Didier, Didier, pasteur Didier, nos hablaba acerca de Jonás, ¿verdad? nous parlait sur Y Jonas. yo estudiaba un poco Et acerca de él. j'étudiais un peu sur Y Dios le había celui-ci. dado una palabra, el de Y ir a Dieu me predicar donnait une a parole. Nínive, ¿verdad? Il donnait une parole à Pero Jonas estudiando un pour poco prêcher à acerca de la Ninive. vida de él, él no quería por el hecho de que Nínive era una ciudad muy Mais puisque sangrienta, Ninive était ¿verdad? une ville très Era una ciudad muy morbide, grande, pero très grande aussi, très petite. era una ciudad muy Mais c'est une ville perversa. très perverse. Y verdaderamente Jonás no quería ir allá, Et Jonas ne porque él voulait sabía pas lo que aller iba a pasar là-bas, con Dios, car ¿verdad? il savait ce Él qui sabía allait que se Dios iba passer. a Que perdonarles Dieu a allait ellos. pardonner cette nation. Pero miren lo que acontece, que Jonás Cependant, Jonas huyó.
Dice la fui. palabra que él huyó y dice Il que a al momento fui. que él huyó, Et pendant qu'il fuyait, él se iba camino a Tarsis. il allait vers Tarsis. Sí, iba camino a Tarsis. Y miren lo que aconteció. Et regarde qu'est-ce qui s'est Dice passé. que se levantó una tempestad muy grande. Une grande tempête s'est levée. Sí, se levantó una tempestad muy grande y la gente, bueno, la tripulación le dijo, bueno, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no perecemos. Pero algo que me llama la atención, Et mis quelque hermanos chose de qui aquí de m'attire mon Jonás, attention ici, y si analizamos con si Jesús nous analysons avec Jésus y busquemos en nuestra Biblia, por favor, et cherchons dans la Bible, ok, en Marcos 4:35. Marc 4:35. Marcos 4:35. Marc 4:35. Gloria a Dios. Miren aquí lo que dice. Jesús calma la tempestad. Dice, aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado y despidamos a la multitud. Le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Mire, se asemeja un poco a lo que le pasó con C'est très semblable à ce que Jonás, Jonas ¿verdad? a vécu. Y algo que yo recalco aquí, Y que en medio de quelque chose esa que je peux tempestad, dice que Jonás dormía. Dire, c'est que Jonas, dans ce tourbillon-là, dans cette Y yo tempête, il pregunto dormait. algo, Et je demande ceci. ¿quién de nosotros puede huir a la voz de Dios? ¿O quién de nosotros puede descansar, digamos, si es que Dios nos da una palabra o algo que tengamos que decir Qui peut y fuir, qui peut podamos se reposer pendant descansar, que Dieu nous podamos donne un dormir? appel. Yo pienso que Y a je veces crois cuesta, ¿no? que parfois Porque c'est cuando Dios difficile pone, digamos, una palabra y que vayamos a predicar a d'aller alguien prêcher. y no lo hagamos, sentimos ese choque en nuestro On corazón ressent y a ce veces choc dans notre cœur. nos sentimos mal, Et on ¿verdad? se sent mal. Entonces yo digo, miren la confianza de Jonás que La tenía en Dios, confiance que Jonas avait en Dieu. porque él dice que estaba durmiendo, Car il dormait. se quedó dormido. Il est Y en resté comparación endormi. con Jesús, dice que Jesús también Et en dormía. lien avec Jésus, Jésus Y aussi a mí me dormait. muestra, digo aquí, y yo indagaba, y me muestra que los dos tenían una misma confianza Et en les deux Dios. avaient une même ¿Verdad? confiance en Dieu. Y sigo aquí leyendo. Dice, levantándose, y dice, ok, le dicen los discípulos a Jesús, no tienes cuidado que perecemos. Y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Miren, y vuelta, volvamos de nuevo a Jonás Et 1:6. revenons vers Jonas 1:6. Ok, Jonás 1:7. 1:7. Dice, y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. El siguiente, por favor. Dice, entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? El siguiente, dice, y él le respondió, soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. El siguiente, dice, aquellos hombres temieron en sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Dios, de Jehová, pues él se lo había declarado. El siguiente, dice, le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embravecido más y más. Siguiente, él le respondió, tomadme y echadme al mar. Miren, yo aquí recalco dos cosas que me ponía a pensar. Dice que Jesús y Jonás dormían, Jésus et ¿verdad? Jonas dormaient. Pero en la situación de Jesús Mais vemos dans que les él se situations, dans levanta le cas de Jésus, il y se él lève, reprende a los il mares. reprime la mer. Y pero con Jonás, Mais avec y él Jonas, dice que él toma la decisión de il decirle, o prend la sea, décision de que le dire, echen al mar. de le lancer Y no dans era les algo eaux. que Dios le había dicho a Et él. c'était pas ce que Dieu lui avait ¿Verdad? dit. Entonces, yo recalco algo que en medio de toda tempestad, Et dans tout en medio de tourbillon, toda tempête, adversidad, uno tiene que permanecer, on doit rester ferme, uno tiene que quedarse. rester Y tenemos que ferme. entender algo. Et on doit comprendre ceci. Cuando nosotros pasamos por toda tempestad, Lorsqu'on por toda adversidad, por passe cada par des- desierto, des déserts, des muchas de las tempêtes, veces etc., las bendiciones plusieurs fois les bénédictions no es tanto por ataque del enemigo,
sino es porque nosotros tenemos un llamado, y eso hablaba nuestro C'est pas hermano Didier, à cause des attaques porque de Dios l'ennemi, ha sinon puesto c'est algo en parce nosotros, que nous ¿verdad? allons recevoir. Y al momento que nosotros pasamos por toda Et esta pendant adversidad, que por nous todo vivons tout cela, ces esta obstacles, persecución, cette hablemoslo así, persécution, es porque Dios quiere bendecir c'est no parce solo que a Dieu veut nosotros, bénir sino a pas los juste nous, nuestros. mais Y aquí vemos aux nôtres. cuando Jesucristo en Marcos 4:35, Et dans Marc 4:35, cuando Jesús reprende a la Lorsque Jésus réprime tempestad, la tempête, sí, 4:37 me parece. Ok, aquí está. Pero se levantó, dice, una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Siguiente. El siguiente. Ok, y aquí dice, levantándose Jesús, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Mi hermano, aquí algo que recalcamos, cuando uno está en la voluntad de Dios y cuando uno nous sommes dans sabe la volonté de Dieu et lorsque nous savons que Dios le envió a hacer algo, que Dieu nous a uno envoyé tiene la faire autoridad quelque chose, nous y uno avons no duda en l'autorité. hacerlo. Ne doutez pas le Y faire. miren, aquí Jesús dice que se levantó Jésus se leva y reprendió a la et a tormenta. reprimé Y lo la que Jonás tempête. no hizo, porque él Parce que estaba, Jonas, il ne l'a él pas fait. estaba huyendo de la Il presencia de fuyait Dios. de la présence Pero algo de que Dieu. puedo recalcar aquí, Et quelque chose que je peux es que comprendre, c'est dice que después de todo ello, bueno, de lo que Jonás pasó y le dijo que Après tout ce que le Jonas a tiraran al vécu, mar para que se aquietara todo après eso, avoir dit de le lancer la dans les eaux tripulación pour dice que que la mer perecía. se calme. lo que quiero recalcar con esto es que Jesús permanecía fiel a la Jésus voluntad de resta Dios fidèle y à su la tribulación volonté. no se de perdió. Dieu. Pero con Jonás, Avec cuando él Jonas, estuvo lorsqu'il a desobedeciendo, Désobéi, su tribulación perecía. sa Entonces, tribulation. mi hermano, es que nosotros tenemos que aprender que en cada tribulación, cada angustia, Nous devons apprendre que Dios dans quiere chaque bendecirnos chaque no solo a tribulation, nosotros. Dieu veut- Muchas de veut las nous dire, c'est pas bendiciones juste para à nuestros nous, familiares, c'est des para bénédictions pour las nos personas foyers, que nos pour les rodean, personnes, pour esposos, notre esposas, entourage, hijos époux, e épouses, hijas, enfants. tiene que ver con nosotros. C'est relié à nous. Si nosotros permanecemos, Si nous restons Dios va a bendecir a las fermes, personas Dieu que va nos están a bénir nuestro notre alrededor. entourage. Algo que recalco también aquí es Et quelque chose que je peux aussi comprendre Eh, ici, c'est Jesús quería mostrar algo diferente aquí Jésus también con sus, voulait montrer quelque con sus chose de discípulos, différent ¿verdad? à ses disciples. Y nosotros vemos que los discípulos Et caminaron nous mucho voyons tiempo que con ces disciples Jesús ont marché beaucoup, très longtemps avec Jésus. y ellos dudaron. Et ils ont Porque llega douté. una parte en la Biblia en la que dice, en el mismo versículo más adelante me parece, Dans le même chapitre, en la je cual crois, les dicen, bueno, no tienes pena de que nosotros perezcamos. il n'a pas dit, n'as-tu pas honte que Y qu'on Jesús est se en train de levanta y périr? calma la tempestad y después les dice, hombres de poca fe, ¿verdad? Et Jésus leur dit, homme de peu de Miren, foi. aquí vemos que Jesús dormía en la Nous voyons tempestad. que Jésus dormait dans la tempête. Pero más adelante vamos a buscar en Mateo Nous allons 14, chercher dans 22. Matthieu 14, 22. Gloria a Dios. Miren, aquí en este capítulo, Mateo 14, 22, dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Siguiente. Dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Ahí detengámonos un momento. Miren aquí Jesús, él dice que él estaba despidiendo a la gente, pero antes de ello, en los versículos anteriores,
cuenta de que Jesús recibió una noticia de que Juan el Jésus a Bautista reçu había une nouvelle muerto. que Jean le Baptiste Y était por eso mort. es que él dice que se aparta a Et c'est orar pour cela qu'il s'éloigne solo. pour prier seul. Entonces, mi hermano, lo que recalcaba también aquí, lo que Dios me hablaba era que van a haber tempestades en las Il y aura cuales, des tempêtes momentos dans lesquelles, difíciles en los cuales Des usted moments tiene que difficiles fortalecerse. où vous devez vous y va a estar solo. fortifier et vous serez seul. Pero miren aquí lo hermoso de Jesús, dice que él se apartó a orar. Et Jésus Y s'est él estaba éloigné solo. pour prier. En cuanto Il él était despedía a la seul. gente, a la multitud, pero dijo a sus discípulos que ellos Il a vayan dit en à la ses barca. disciples d'aller au Y navire à dice la que en medio de barque. la barca comenzó una tempestad. Il y a eu une tempête lorsqu'ils étaient dans Y la dice que a la barque. cuarta vigilia Jesús fue a ellos Et Jésus y s'est apparu à caminaba eux sobre la et tempestad. marchait sur les eaux. En el primer versículo Dans le que premier veíamos en verset Marcos qu'on 4:35, yo lo puse como título, Jesús habla a la tormenta. Jésus parle Pero à ahora la aquí en Mateo tempête. 14:22, Et dans Matthieu Jesús 14, camina en la tormenta. Jésus marche sur la tempête. Entonces, mi hermano, lo que quiero Et ce que je mostrarles a veux ustedes vous montrer, es que Dios nos capacita. Y miren Dios aquí nos cuando rend Jesús le dice, hábil. y descendiendo, y Jesús le dijo, ven. Y aquí yo Jesús recalco dice, algo "Viens". y realmente me pone a pensar mucho en que et ça me fait beaucoup van a penser haber momentos qu'il y aura difíciles des en moments nuestras vidas en que difficiles las dans notre tormentas vie no van a cesar. où les tempêtes ne vont pas cesser ou arrêter. Aquí Jesús le dijo, ven. Jésus a Era dit, mucho viens. más fácil para Jesús calmar la C'était plus tormenta facile pour y que Jésus de, Pedro caminase calme- hacia él, de ¿verdad? rendre calme la tempête. Pero Jesús quería Mais mostrarles a Jésus ellos algo voulait diferente. montrer quelque chose de a différent aux caminar disciples, sobre de las marcher tormentas. sur les tempêtes. Entonces yo pienso que este es un nivel espiritual mucho más alto que Dios Je nos vois que c'est quiere un niveau llevar. spirituel No plus tan haut que le solo Seigneur hablar veut a la nous amener. tormenta, porque Pas juste parler à la tempête. va a haber momentos difíciles, Y habrá hermanos, des sean momentos adversidades, difíciles. sean enfermedades, La maladie, sean lo que sea para nuestras vidas, l'adversité, en que nosotros tout tenemos ce que qui se tomar lève esa en confianza, notre- esa en l'encontre fe, de esa nous, mais nous devons seguridad, avoir cette confiance, y que cette nosotros assurance podamos que caminar a nous través pouvons de ella. marcher Miren, sur hace no cela. mucho tiempo Il n'y a pas me longtemps, llegó una noticia no tan j'ai grata reçu para une mí. nouvelle pas si por parte de mi plaisante pour moi familia, de la part de ma famille. A mi hermana mayor le Ma detectaron grande sœur, cáncer on de lui a seno. détecté un cancer. Y para mí fue una noticia muy dura, Et porque yo c'était une decía, nouvelle très difficile pour moi, très dure. ¿cómo pasó todo eso? Comment est-ce que cela est Eh, possible? Comment cela s'est reproduit en elle? O sea, bueno, yo me cuestionaba y decía, bueno, ¿en qué momento? Y bueno, hablaba En con mi quel mamá y moment me decía, je no, parlais avec ma mijo, mère. sabes que ella está así. Y lo peor Tu es sais que déjà ella no qu'elle est quiere comme ça. hacerse ningún Le tratamiento pire, c'est qu'elle ne y veut pas recevoir des traitements. pues ella va a morir. Elle va donc mourir. Hermano, pues a mí me dio mucha pena, me dio tanta tristeza que yo dije, J'étais si triste. y me puse, o sea, yo hablaba con mi mamá, le decía, bueno, mamá, J'ai dit, maman, no se sienta mal. ne O sea, te sens pas confiemos mal. en Dios. Pero Ayons yo en mi confiance corazón en estaba un Dieu. poco triste, decía, Mais porque dans mon cœur, j'étais un peu triste. normalmente, bueno, los que han pasado Car ceux qui por ont cáncer y todo passé par ello le saben cancer que et tout, vous es una savez, etapa c'est une étape medio compleja acerca de ello, très verdaderamente. complexe. Entonces yo le decía a mi mamá, bueno, Y yo decía a cálmese mamá, mamá y vamos a ver. Pero, Calme-toi. y bueno, dejé de hablar con mi mamá, pero a mí me dio duro eso. Et ça a été Yo me ponía a difficile pour pensar y moi. decía, bueno Dios, Et je ¿qué disais, es lo que Dieu, tú quieres con qu'est-ce que eso? O tu sea, veux avec con mi cela? hermana. Avec ma sœur. Y si verdaderamente decía, o sea, bueno Dios, ¿cuál es el proceso y todo ello? Y me ponía a orar, mi hermano. quel est Me le puse a orar processus? por ella, me Donc, puse a orar prier pour elle. por su sanidad. Pour son état de Me santé. puse a orar para que ella sea sana. Pour ¿verdad? sa guérison, pour qu'elle Pero soit algo que Dios me guérie. hablaba en todo esto es Et ce que Dieu me disait, que aunque pasen, digamos, tribulaciones y aunque même si pasen on passe par cosas des que tribulations, golpeen nuestro des corazón, choses qui frappent notre nosotros cœur, tenemos que seguir nous confiando en devons Dios. toujours avoir Y confiance Dios me en hablaba Dieu. acerca de ello, sobre caminar sobre la tormenta, Sur la tempête. de caminar, de confiar verdaderamente, Marcher, porque avoir confiance. ¿cómo vamos nosotros a fortalecer nuestra fe si Car no comment pasamos nous por fortifier adversidades? notre foi si on ¿Cómo passe pas nosotros par vamos a des hacer que realmente adversités, crezcamos par des obstacles? espiritualmente Comment grandir si no nos spirituellement pasa nada a s'il n'y a nosotros? rien qui se passe? Rien qui Yo analizo y arrive. veo a un pueblo de Dios Je vois un peuple de Dieu muy fuerte, muy valiente, très courageux, peleando. très David fort, dice qui que se bat. que él mataba leones, que él David mataba tuait des osos. lions, des ours. Entonces, mis hermanos, yo digo, somos un pueblo Je valiente, dis que somos nous un pueblo sommes un que peuple cree. courageux, Y no vaillant, tan solo qui porque croit. declaremos o Pas digamos juste parce qu'on algo. déclare des A veces choses, no es necesario declararlo, sencillamente es creerlo en su parce corazón. qu'on les croit aussi miren dans notre aquí, cœur. Regarde Jesús donc, le dice a Pedro, Jésus ven. dit à Pierre, viens. Y dice, y descendiendo Pedro de la Et barca, elle sortit de la andaba barque sobre las et aguas marcha para sur les ir a eaux Jesús. pour aller vers Jésus. Es muy importante, mis hermanos, très important, mes escuchar frères. la voz de Dios. Entendre la voix de Dieu. Ahora yo les pregunto a ustedes, Et je vous pose cette question. ¿qué les habla Dios? ¿Qué les ha hablado Dios ahora? Qu'est-ce que Dieu vous parle ou vous
parole. algo que yo entiendo mucho y que Quelque realmente chose que je comprends, me gusta quelque chose que j'aime, es conocer quién es c'est Jesucristo en connaître nuestras qui est vidas. Jésus-Christ dans notre vie. Porque si Jesús pienso, y estoy seguro que si Jesús camina con Car si je nosotros, suis sûr que Jésus si marche Jesús avec va con nous, nosotros en la si barca, Jésus est avec las nous dans le tempestades se parc, calman y les aún mucho tempêtes vont más se calmer, caminaremos sobre las et nous tempestades. allons en plus Y vemos a marcher sur les Moisés, tempêtes, sur les eaux. dice que el mar se abrió Et on voit y el avec pueblo Moïse, pasó confiado porque La mer Jehová s'est iba delante ouverte de et ellos. ils ont traversé en sec car Dieu était en face d'eux. Gloria a Dios, mi hermano. Yo pienso que cada uno de nosotros Je tenemos crois que chacun parmi caracteres nous avons diferentes, des tenemos caractères dones, différents, nous talentos avons des dons, diferentes. des talents La mano différents. izquierda no puede hacer lo que la mano La main derecha droite ne hace. peut pas tout El faire pie ce que la izquierdo main no puede gauche hacer fait. que lo mismo que el pie Le pied derecho lo droit hace. avec le pied gauche. Pero yo les digo, hermano, o sea, Mais je vous dis, veamos en voyons nosotros mismos en nous-mêmes qué es lo que Dios qu'est-ce ha que puesto en Dieu nosotros a y trabajemos en ello. appliqué en nous et travaillons dans cela. Dice la palabra que La parole dit anhelemos los mejores dones qu'on de doit nuestras désirer les vidas. meilleurs dons ¿Verdad? pour notre vie. Y todos somos un cuerpo de Et nous sommes Cristo. tous un corps en Entonces yo Christ. digo, mi hermano, a veces nos enfocamos, digo, en Et aquellas parfois, cosas on focus tant dans que no tenemos. des choses que nous n'avons pas. Vivimos preocupados quizás en un On est futuro inquiet incierto dans un futur, dans un désert. y no vivimos lo que tenemos ahora. Et on vit. Y eso me voit pas pasó ce con qu'on mi a hermana. maintenant. Yo decía, bueno, Dios, C'est ce qui est y arrivé pour oraba moi. y le pedí a Dios. Je Justamente priais, ayer je demandais le mandé Dieu. un audio Je lui ai même envoyé un y audio le hier. decía, bueno, ñaña, le decía, hermana, Je disais à ma si te soeur, pasa algo, si quieres hablar con si alguien, tu mira veux aquí yo parler avec estoy. quelqu'un, je Hablemos, suis là. si quieres. Parlons Pero ensemble. bueno, no me ha respondido. Mais il ne m'a pas encore répondu. Entonces yo digo, mi hermano, Et je dis, no estamos solos. nous ne sommes pas Y yo seuls. pienso que si uno camina Et confiadamente en si on Jehová, marche avec confiance dans l'Éternel, caminamos sobre las nous tormentas, marchons sur les podemos tempêtes descansar sobre et nous ellas. pouvons Recuerdo que aquí reposer. compartía, y justamente yo analizaba sobre ello, sobre el dormir en medio de la tormenta. Dormir dans les Y aquí tempêtes. compartía nuestro pastor Stevenson un lunes, y él decía que Je era crois que le pasteur a necesario partagé dormir. cela lundi, Él contaba un qu'il poco de fallait su dormir, testimonio, de qu'il su fallait- vida, Il nous racontait un peu de las son cosas que le había témoignage, de sa vie, acontecido de ce qu'il avait vécu sobre su esposa. avec son Y épouse él decía aussi. que era Il disait necesario dormir. qu'il Y fallait esto dormir. confirmaba mi corazón Et cela porque, confirmait dans mon mi cœur. hermano, la presencia de Dios la en un presencia cuerpo de Dios fatigado dans no un se va a corps manifestar de la misma ne manera va pas que se cuando un cuerpo manifester está descansado. De la même façon que lorsqu'un corps est reposé. ¿Se dan cuenta? Vous vous rendez compte? Si tú estás descansado, Si tu es quiere reposé, decir que tú estás confiado. Tu as confiance. Porque en medio de la preocupación, Car en dans medio la de toda preocupación, tempestad, en dans medio les de tempêtes, todo temor, Dans crainte, no puede fluir la presencia de la Dios. présence de Dieu ne peut pas couler. Entonces es necesario, mi Alors, hermano, il descansar. faut Si estás pasando por un momento reposer. difícil, una Si tu tempestad vis par que des quizás está tempêtes, azotando des sobre moments tu vida, o difíciles, quizás sobre tu Qui familia, va à quizás l'encontre sobre de ta tus vie, hijos, de ta famille, de tes quizás enfants. sobre tus vecinos o las Peut-être même personas sur que tes tú voisins amas. ou ton Mi hermano, entourage. tienes que dormir, Tu tienes dois que te descansar. reposer. Porque así tú le vas a dar, tú le vas a Ainsi, permitir que tu el vas permettre Espíritu que Santo, l'Esprit, tú vas le a permitir Saint-Esprit, que el Dios Todopoderoso Que trabaje Tout-Puissant a través de travaille ti. à travers toi. Pero si tú estás fatigado, Mais si si tú tu es estás cansado, es fatigué, porque hay agonía y porque hay preocupación. Il y a de la Y préoccupation, muchas il y a veces de l'inquiétude. Et plusieurs el fois, Espíritu de Dios no va a fluir l'Esprit de así. Dieu ne va pas couler. Y eso yo analizaba y Et decía, c'est es ce que verdad. j'analysais. Algunas veces yo me he sentido cansado Parfois, j'ai y me ha ressenti la tocado, fatigue. y he tocado la guitarra y, Et j'ai y joué hemos la estado guitare. alabando, pero yo he sentido en je mi cuerpo louais. que no ha sido el Mais je mismo sentais fluir. que c'était pas le Entonces la c'était pas si presencia de Dios fluide se comme manifiesta avant. en un cuerpo La presencia de descansado. Dieu Y vemos que Jesús dice que él coule dans descansaba. un corps Y dice que reposé. los discípulos, y eso es lo que me llama la atención también, me digo, attire los l'attention, discípulos c'est que caminaron mucho tiempo con Les él. disciples ont marché beaucoup avec Jésus. Y se podría decir como que, no sé si decirlo, lo minimizaron o no comprendían, todavía no Je entendían vois qu'ils n'ont el pas poder encore que compris la Jesucristo puissance tenía. que Jésus-Christ avait. Imagínense, dice que ellos le decían, levántate, o sea, Dice, que perecemos. réveille-toi, No on te va da mourir, pena como que réveille-toi, estamos on va aquí, périr. tú duermes. Tu n'as pas honte que tu es en train Y de dormir, Jesús se puis nous, on levantó est encore y là. calmó la tempestad. Il a Entonces donc esto me hablaba repris, il a mucho. donc calmé la mer. Mi hermano, que, les eaux. que usted, si empieza una batalla espiritual, si usted va a empezar algo Si vous allez fuerte, mi commencer hermano, quelque usted chose de tiene que fort, une estar bataille reposado. spirituelle, vous devez être reposé. Usted tiene que estar descansado. Vous devez être Porque la presencia reposé. de Dios se va a Car la manifestar de présence esta de Dieu va manera. se manifester de cette façon. Entonces, mis hermanos, bueno, y siguiendo dice, y él dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca 14, andaba 29. sobre las aguas para ir a Jesús. Dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Siguiente. Dice, al momento Jesús extendió la mano, asió de él, y le dijo, hombre de poca fe,
¿Por qué dudaste? Miren, y aquí vemos la manifestación de Dios a través de Voyons la Jesús. manifestation de Porque Dieu Él no à le travers habló Jésus. como Jesús normalmente hablaba a sus discípulos y con parábolas y todo de ellos. Le dijo, hombre de Car poca Jésus a fe, dit, homme ¿por de qué peu de foi, dudaste? pourquoi as-tu douté? Y a veces digo yo, en medio de toda tormenta, en medio de toda adversidad, Et dans la se tempête, levanta dans la duda, l'adversité, il y a se le doute qui levanta se la lève, incertidumbre, se levanta el miedo. la peur. Y yo digo algo, si Dios tiene algo tan poderoso que es la Si Dieu a fe quelque para chose de si nosotros, el puissant enemigo comme tiene la algo tan foi, fuerte que es el miedo. Nos paraliza, nos La bloquea. peur peut nous paralyser. Yo pienso que cada batalla que nosotros Y yo vivamos, creo que que chaque nosotros bataille qu'on vit, emprendamos, Qu'on tenemos que reprime, afrontarlas. nous devons les affronter. Miren, yo antes tenía mucho, realmente sí tenía miedo un poco de j'avais hablar vraiment peur. de Dios. Tenía como, no sé, mi lengua se cerraba. De parler de Dieu, des fois, je sentais que mes recuerdo lèvres que- se fermaient, ma bouche se fermait. Bueno, en Ecuador, Et en Équateur, el pastor donde yo conocí de Jesucristo, le él pasteur hablaba que y j'ai decía connu de Jésus parlait, que él disait, cuando comenzó a predicar la lorsqu'il a palabra de commencé à Dios, prêcher la parole tenía de Dieu, tanto miedo il avait si peur que cuando él comenzaba a hablar de Dios, que dice lorsqu'il que le commençait à salía parler de sangre Dieu, de su il y boca. avait du sang qui sortait de sa bouche. Y a lo que voy, mi hermano, es que el miedo te paraliza, el Et la miedo te peur peut te bloquea. paralyser, te Muchas bloquer. veces la duda, Le doute. en mi trabajo muchas veces, Dans mon miren, travail, par exemple, por la duda de Par un le trabajo, doute de que dans un si hice travail, bien o no hice si bien, j'ai bien me fait ha tocado ou desarmar pas bien fait, todo de nuevo para j'ai dû empezar a défaire hacer de nuevo. toutes les pièces pour le refaire Porque à he nouveau. dudado. Parce que j'ai douté. Entonces en la vida cotidiana, mi Dans hermano, la es vie así, o quotidienne, sea, c'est ainsi. la duda a veces nos aparta Le del doute enfoque y nous como les fait decía al éloigner du comienzo, focus. cuando estaba corriendo yo miraba C'est pour la ça que luz, lorsque miraba je la luna, courais, je regardais la cerraba lumière, mis la ojos lune. y Dios Je me hablaba y fermais me les yeux. decía, Et puesto Dieu me los ojos disait, en el autor les y yeux fixés consumador sur de la l'auteur et fe. le créateur de la No foi. mirando a diestra ni a siniestra, Pas sino regarder puesto au los côté, à ojos droite en ou à él. gauche. C'est les yeux fixés en Y yo lui. digo, hermano, Et je disais, en cada tempestad, en cada chaque adversidad, tempête, chaque va a ser adversité complicado a sera veces, vamos a compliquée dudar, parfois. Oui, sí. nous allons douter. pero mi hermano, Dios nos va a decir hombres de Tu vas poca nous dire, fe. homme de Y peu la Biblia de en foi. Santiago, Et dans le livre de Jacques en Santiago 1, 1, sí, en Santiago 1:2. Gloria a Dios. Miren lo que Dios nos dice. La sabiduría que viene de Dios. Jacques 1, 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Sabe qué, mi hermano? Y lo digo con todo respeto, a veces el cristiano es mediocre. Parfois, le chrétien est Porque médiocre dans mes A mots. veces nos asustamos Car parfois, on a peur en adversidades que realmente, Dans des y a veces, como les adversités. digo, no es el enemigo, où ce es n'est pas porque Dios quiere l'ennemi. llevarnos a C'est otro parce que nivel Dieu a veut nous amener nosotros. dans un nouveau niveau. Y en ese momento es Et cuando dans ce nosotros moment-là, dudamos c'est lorsque nous y nos doutons pasa lo que le pasó a Pedro, et on vit ce que de lo que Pierre a estábamos, vécu. vean, porque ¿quién de los discípulos caminó Car sobre qui des las disciples a aguas? marché sur les eaux? Y eso es otro nivel, Et ça, ese es c'est un otro autre nivel de niveau. fe. Un niveau Caminar de sobre foi. las tempestades, Marcher sur caminar les tempêtes. sobre las enfermedades, Sur les caminar maladies. si no tiene dinero, caminar Si t'as si pas se ha d'argent, quedado en marche, bancarrota, continue a caminar marcher. si tiene un Dans la cáncer, faillite, continue a caminar si marcher. tiene, mi hermano, si le han desahuciado, es caminar Donc, en c'est medio de toujours toda esa marcher tempestad. dans toutes ces tempêtes. Y ayer yo meditaba mucho esto y miraba, Hier, je méditais en dele la cela. gloria a Dios, Dios es Donnez Dios gloire es à Dieu. poderoso. Dieu est puissant. Gloria a Dios. Y ayer meditaba y miraba un testimonio de un pastor, no recuerdo cómo se J'écoutais llamaba, un pero él témoignage estuvo en d'un 7 pastor. días en su presencia. Y él decía que le sacaron su estómago y que le habían conectado como unos Ils tubos, ont algo de enlevé eso. son estomac, ils ont connecté des Y él tubes decía que dans los son doctores le habían, o sea, corps. le habían Les dicho como que él no docteurs podía leur ni avaient dit qu'il gritar ne ni pouvait nada de même ello. pas crier. Pero él seguía hablando, Mais il él continuait seguía à gritando, parler, él il seguía continuait à crier, exaltando el nombre à de Dios. exalter le nom de Dieu. Y yo decía, el cristiano tiene que ser así. Et le chrétien doit être El ainsi. cristiano no puede dejarse a morir por Il ne peut pas se por laisser si mourir. se chancó el dedo, si le da una gripe. S'il y a une Mi hermano, grippe, si se fait mal au doigt, par realmente exemple, el pueblo de Dios es un Le pueblo peuple de esforzado, Dieu es un est un pueblo peuple valiente, courageux es un et pueblo que vaillant. avanza, es un pueblo que un no peuple tiene qui miedo, es un avance, pueblo que qui n'a pas persevera. peur. Y yo verdaderamente les digo a ustedes, Et je vous dis gloria vraiment, a Dios que ustedes están aquí en esta gloire à Dieu que noche vous êtes ici ce soir y que sigan así esforzados y et valientes, continuez à mi être hermano. vaillant et courageux. No ponga sus ojos en un hombre,
Ne mettez pas les Pongan yeux sus vers les ojos hommes, en mais Jesucristo. en Jésus-Christ. Tengan por sumo gozo Regardez cuando comme os un halléis sujet de en joie diversas complète pruebas, les diverses épreuves sabiendo auxquelles que la vous pouvez prueba de être vuestra exposés. fe produce paciencia. Sachant que l'épreuve de Mas votre foi tenga la produit paciencia su patience. obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Amen. Sans faillir en rien. Eso es lo que Dios quiere para C'est nosotros, ce que mis Dieu veut hermanos. pour nous. Y busquemos ahora en Hebreos Cherchons maintenant 12, dans Hébreux, el versículo que Dios me hablaba. Gloria a Dios. Sí, Hebreos 12. Amen. Hébreux 12. 12:2. Santo. Dice, puesto los ojos en Jesús. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esta era la palabra que Dios ponía cuando C'était yo la corría. parole que Dieu mettait en moi lorsque je courais. Y en verdad, mi hermano, a veces necesitamos cerrar nuestros Et nous ojos avons parfois besoin de a fermer todas les aquellas yeux cosas que se de levantan. toutes les choses qui Y se ni lèvent. siquiera, mi hermano, es contra nosotros, Et c'est pas es toujours contra lo que contre nosotros nous, tenemos dentro. mais en- Recuerden en que el ce qu'il y a à enemigo, l'intérieur de nous. a él no le interesa L'ennemi ne realmente s'intéresse pas vraiment no le interesa su vida. ta vie. A él lo que le interesa es que Ce la qui palabra intéresse, de c'est Dios, que que la Jesucristo parole de Dieu, Jésus-Christ, no esté en el corazón de Ne las soit pas personas. dans le cœur des personnes. Porque la batalla, digo yo, Car dice la que no es bataille, contra personas ce ni n'est nada pas de ello, contre ¿no? la chair, le Sino sang, es les contra personnes, potestades, sinon huestes contre de toute maldad. autorité, Y contre vemos toute- que el enemigo se levantó contra Jesús y eso analizaba y contre tout meditaba, mauvais decía, esprit. Et c'est ce qui s'est y passé el avec Jésus. enemigo quizás estuvo haciendo fiesta, no lo sé, cuando Peut-être pensó l'ennemi que célébrait Jesucristo murió, pero Jesús lorsqu'il no murió, croyait dice que que al Jésus tercer était día mort. resucitó. Mais Jésus avait Y ressuscité mucho au más, con gran troisième jour. poder, dice que él fue al Seol a Il est arrebatar même la allé, llave. amen, prendre les clés. Y esto analizaba y de yo la decía, vez. wow, y eso es lo que Jesucristo nos quiere mostrar a Et c'est ce que nosotros. Jésus-Christ veut nous montrer. Que realmente no hay tempestad grande, Il n'y no a hay pas de grande enfermedad, no hay, tempête, de maladie. no hay nada Il n'y a rien que nos aparte qui primeramente peut del amor de Dios. nous éloigner de l'amour Y de al Dieu. levantarnos Jesucristo, Él quiere mostrarnos también que nosotros hagamos lo mismo. Jésus nous Si demande decimos de que faire somos pareil. cristianos, Si on como dit qu'on su est palabra lo chrétien, dice, pequeños Cristos, Des petits seguidores de Él, Christ, des tenemos que suiveurs de actuar Christ. como Él. On doit agir ainsi. De la Tenemos sorte. que vivir como Nous Él. devons Tenemos vivre que hablar comme como lui. Él. Nous devons parler comme lui. Entonces este es el verdadero evangelio, mi hermano. C'est le vrai évangile. Sin tapujos, sin miedo, sin temores. Sans peur, sans Porque dice la crainte. palabra también, porque el que duda Car celui qui doute, comme es dit la semejante a parole, las olas del mar, est que es llevado de semblable un lado a aux otro. vagues. ¿Se dan cuenta? Y Dios no quiere eso, Et mi Dieu ne hermano. veut pas cela. Y algo que Dios aborrece es al cristiano Ce que tibio. Dieu haït, c'est Dice que lo le vomitará de su chrétien tiède. boca. Il le Dios vomira. no quiere nada a medias, mi hermano. O sea, Dieu ne veut jamais sacudámonos, entre. confiemos en Dios, Ayez confiance en Dieu. busquemos de Él, Cherchons dediquemos de un lui. día para apartarnos a Él, oremos, ayunemos. Présentons un jour, jeûnons, ¿A cuánto nos veillons, gusta prions. Combien aiment jeûner? Pero mi hermano, si no hacemos todas esas Mais cosas, si on ne fait pas toutes ces ¿ustedes choses, creen que vamos a crecer vous croyez que espiritualmente? nous allons grandir ¿O spirituellement? creen que en medio de toda Croyez-vous tempestad que dans nosotros toute podamos salir tempête, on va victoriosos? pouvoir être victorieux? O que mucho más aún, que en medio de la tempestad nosotros Dans la podamos tempête, dormir tranquilos. Est-ce qu'on va dormir? On va bien dormir. Mi paz os dejo, mi paz os doy, Je vous donne no ma como el paix. mundo lo da. Je vous l'offre pas comme le monde. Porque lo del mundo es pasajero, mi hermano, Car este mundo va a Le pasar monde, y sus c'est deseos. temporaire, Y la Biblia ses dice désirs que de aussi qué vont te passer. sirve, de qué te sirve ganarte al mundo si al final tu À arma quoi se va te pierde. servir Y yo con ello entiendo que sur le monde si realmente ton âme va Dios se no me perdre? mandó a ganarme el mundo. Por más que queramos, tengamos sueños, Même si tengamos nous avons anhelos, des gloria a projets, Dios. des rêves, Pero des désirs, hagamos que sus sueños, anhelos sean faisons que ces alineados a la désirs voluntad de Dios. soient alignés à la volonté de Dieu. Hagamos que cada pensamiento en Faisons que nosotros sea chaque conforme a su pensée soit voluntad. conforme à sa volonté. Puesto los ojos en el autor y Ayant les consumador regards de la sur fe. le chef et le consommateur de la foi. Wow. Gloria a Dios. Dios es bueno Dieu est bon todo tiempo, en verdad. en tout moment. Si estamos aquí es por pura Si nous misericordia sommes- de c'est Él. Si estamos grâce à aquí, la mi hermano, es miséricorde porque de Dieu. es bueno. Cada mañana
Cada mañana chaque digo que abrimos matin, nuestros ojos, à chaque fois pongámonos qu'on a ouvre nos pensar yeux, también. ¿Qué es lo que nosotros hacemos cada mañana cuando nos levantamos? Qu'est-ce qu'on fait chaque matin lorsqu'on se ¿Damos lève? gracias a Dios? On remercie ¿O Dieu. solamente esperamos a llegar a la On iglesia para attend recibir arriver palabra à l'église ahí pour recevoir la o ver parole. prédicas? A veces nos prêches. volvemos tan... No digo que esté malo, gloria a Je ne dis Dios, pas que c'est mal, pero escudriñemos las escrituras, mi hermano. mais méditons dans ces paroles. Ayer escudriñaba, ayer estaba Sondons dans leyendo les mucho paroles, y dans realmente l'écriture. cuando me toca a mí predicar o me dicen de ello, pues Dios no me deja dormir, la verdad. Y ayer no fue la excepción. Me pasé toda la noche J'ai leyendo passé la Biblia, tout le matin en meditando lisant la parole y avant même muchas cosas que de Dios savoir hablaba que a mi j'allais vida. prêcher. Pero me capacitaba y yo decía, bueno, es necesario que uno Il aprenda, es faut necesario qu'on que uno apprend. crezca, porque la misma palabra Car que la uno même parole habla es la parle misma palabra que uno lo confronta. Et confronte. Entonces, mi hermano, la Biblia dice también que no seamos solo oidores, La sino Bible dit qu'il ne hacedores. faut pas juste être auditeur, mais il faut De être nada sirve faiseur. vestirnos bonito, Pas buenos juste bien trajes, s'habiller perfumados, ou bien si al final parfumer. en nuestros Si corazones dans hay notre maldad. cœur, il y a la méchanceté. Y eso es lo hermoso del Padre, que solamente Él puede ver ello. Et seul le Père peut voir cela. Entonces, mi hermano, Alors mes frères, si estamos pasando por si nous adversidades, vivons por par des tempestades, por adversités, par des angustias, tempêtes, par veamos lo que l'angoisse, Jesucristo pasó por nosotros, por el voyons amor a comment Jésus a nosotros, traversé avant por rescatarnos, por liberarnos, racheter, por darnos pour nous una sauver avec identidad, amour, por pour darnos nous donner salvación, por l'identité, le darnos salut, eternidad. l'éternité. Si pensamos que a veces Si nous pensons que parfois, somos como que no, pero solo a nosotros, on dit, ah, c'est juste pour nous, miremos a c'est juste pour nous, Jesucristo en regardons aquellos Jésus momentos, dans ces en moments, medio de toda tempestad, en medio de dans toda toutes ces enfermedad, y tempêtes, dans la pregúntele a Dios, maladie, demandez à Dieu, como Jonás, comme perdón, como Jonas, Job. comme Job, Al pardon. final él dice que comenzó a discutirle a Dios. Il a commencé même Y à al final se Dios le plaindre dijo, o devant sea, Dieu. entonces explícame, ¿cómo es esto? ¿Cómo es lo Et otro? comment est-ce possible? C'est Si quoi tú ça? puedes hacerlo ello. ¿Se dan cuenta, mis Vous vous hermanos? rendez compte? Entonces, mi hermano, dele gracias a Dios, en verdad, porque usted, Remercions Dieu, si usted car está pasando por alguna adversidad, si una vous vivez prueba, es par porque une Dios quiere adversité, par une mostrarle épreuve, algo a c'est usted. parce que Dieu veut vous Si montrer en su quelque casa hay chose. gente que está enferma, es Si dans porque en votre usted foyer, Dios des quiere gens actuar malades, con c'est ese, parce que Dieu a con quelque chose ese de don préparé. de Que sanidades. Dieu vous a donné ce don de Algo que yo he guérison. entendido en todo chose ese que j'ai transcurso es compris. que Dios nos va a poner en el lugar que donde Dieu haya nous mettra necesidad, y si hay dans necesidad un endroit y si hay où gente il y a enferma, des pues besoins. vamos a actuar Si hay des gens con malades, ese nous don. allons Y si hay agir avec gente le pues que don. necesita ser liberada, si hay gens qui ont paralíticos, besoin pues d'être vamos a actuar. délivrés, Entendamos que con paralytiques. Jesucristo se rompió el Comprenons velo entre el qu'avec cielo y la Jésus-Christ, tierra, la voile s'est y brisée que en tenemos deux. al Espíritu Santo. Nous avons le Y así como los Saint-Esprit. 5 ministerios como fluyeron les en 5 Jesucristo, ministères ont así coulé mismo también van a En fluir en Jésus-Christ, ils vont nosotros. couler en nous. Mi hermano, verdaderamente cuando uno escudriña y uno entiende la Lorsqu'on identidad en sonde Cristo, cuando uno l'Écriture, sabe lorsqu'on cuál es el comprend llamado y cuando uno l'identité, sabe para lo que Dios le tiene en esta vida, mi Lorsqu'on hermano, comprend l'appel de Dieu, ya la c'est que duda nous tiene que avons, pasar a segundo plano. tout ira en deuxième place. La duda tiene que Le pasar a tout segundo doit plano, aller mi hermano. après en deuxième No tenga plan. miedo de hablar de la palabra de N'aie Dios. pas peur de No tenga prêcher, miedo de si parler de la alguien se parole. levanta. Si quelqu'un se lève contre toi, Y con esto termino. avec cela, je vais finir. En mi trabajo, yo siempre hablo de mi trabajo Je parle porque toujours de mon travail, para mí es una fuerte tormenta y es car pour una moi, c'est une tempestad. grande tempête. Porque ellos hablan mucho, o sea, y se burlan. Car Realmente ces gens-là se se burlan moquent, de lo que uno hace se moquent de y ce que de nous todo lo que faisons. me rodea. La semana anterior, no me acuerdo, La semaine dernière, je ne me me souviens dijeron pas algo trop. que Ils m'ont realmente dit- a mí me... o sea, no es que me dé... O sea, hablaron algo patán. Y yo me quedé así. Y lo único que dije, bueno, Dios, o sea, perdónalos porque no saben lo J'ai que dit à dicen Dieu, ni lo que hacen, pardonne ce Señor. qu'ils disent, ils ne savent même No pas se qu'est-ce están qu'ils disent, enfrentando ils savent contra même pas mí ce ni qu'ils nada font. de ello. Ils parlent pas contre Tampoco moi. uno dice, Señor, que caiga fuego, porque On el dit pas mismo non plus que le Jesucristo feu tombe reprendió a sur sus eux, là. discípulos y dijo, o sea, yo no Car vengo Dieu a aquí même pas a, promis ses disciples. a destruirlos, yo vengo a que ellos se salven. No, Y on n'est pas analizando là pour las les escrituras détruire, on est là dice pour que en el qu'ils soient cielo hay sauvés. fiesta si un Dans le pecador ciel, il se y a la fête lorsqu'un arrepiente. pécheur se repentit. Entonces yo siempre estoy orando por Alors, ellos, je si me dan la prie toujours oportunidad pour de eux. decirles algo, les hablo de Dios. Si j'ai la possibilité de dire quelque chose, je vais parler de Dieu. Entonces yo digo, Et je en mi dis, trabajo a veces es un poco complejo mon travail c'est un peu por el hecho de complexe. que critican, Le cuestionan fait qu'ils y critiquent, se burlan. qu'ils se moquent, Se burlan verdaderamente. qu'ils se moquent. Pero ahí es cuando yo entiendo y Et digo, c'est là où je comprends es necesario que todo esto pase que tout para que cela ellos puedan passe, entender y arrive saber pour qu'ils puissent que hay un comprendre et Dios savoir qu'il y a un todopoderoso Dieu que los tout-puissant ama, qui les que los aime, perdona, qui les pardonne. que hay un Dios verdaderamente Il y a un que Dieu, está, que hay un Jesucristo Il y a intercediendo por Jésus-Christ ellos. qui intercède Que no pour nos eux. olvidemos que, Qu'on n'oublie que
Esteban dice que vio a Jesucristo que sentado a la Étienne a diestra. vu Jésus à la droite du Père. Y Jesucristo ahora dice que Él intercede por Et nosotros. ¿Qué Jésus-Christ abogado intercède tenemos? pour nous. Entonces, mi hermano, cerremos nuestros ojos. Alors Vamos a fermons orar. nos yeux. Bendito Dios, Señor. Tú eres santo, Tu poderoso, es mi saint, Dios. tu es tout Tú puissant. nos has